La Reserva Federal está un poco confusa sobre cómo dirigir nuestra economía. Por un lado, la inflación no es lo bastante baja, la economía crece, pero no tan rápido como esperaban, y los tipos hipotecarios siguen altos. Y luego, por otro lado, tienen el factor X. El presidente Trump está imponiendo aranceles como forma de hacer que la fabricación vuelva a Estados Unidos. Eso crea incertidumbre. Algunos países están tomando represalias contra nuestros aranceles poniendo aranceles contra Estados Unidos. Eso crea incertidumbre. Y Dodge ha estado recortando el gasto público, lo que es bueno para reducir la deuda nacional, pero no es tan bueno si estabas empleado por el gobierno, pero ahora estás desempleado. Y eso crea, lo has adivinado, incertidumbre. Ahora, mi objetivo en este video no es hablar de política. Hay suficiente gente en internet que hace eso. En su lugar, quiero hablar de la economía, quiero hablar de finanzas y quiero hablar de cómo esto afecta a las inversiones. De esa manera usted puede tomar mejores decisiones con su dinero. Más concretamente, quiero hablar de 4 cosas. Número 1, ¿por qué todas estas cosas afectan al Banco de la Reserva Federal? Número 2, ¿qué hará el Banco de la Reserva Federal como resultado de todos estos cambios en nuestra economía? Número 3, ¿cómo le afectan a usted todos estos cambios? Y luego, ¿cómo afectan todos estos cambios a la economía en general? Así que vamos a desglosar esto, empezando de arriba hacia abajo, y usted querrá quedarse conmigo hasta el final porque verá cómo todo esto se relaciona. El Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y tiene la misión de supervisar nuestro sistema monetario y asegurarse de que nuestra economía funciona correctamente. Ahora, si estás suscrito a mi canal, ya me has oído hablar de esto antes, pero el Banco de la Reserva Federal está separado del gobierno. Son una entidad independiente del gobierno, y aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco. Ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no tienen reservas en efectivo, y no son federales. No forman parte del gobierno federal. Ahora, ellos tienen la habilidad de impactar cosas que impactan al gobierno y a cada uno de nosotros porque ellos tienen la habilidad de cambiar nuestro sistema monetario influenciando 2 cosas. Número 1, tienen la capacidad de controlar las tasas de interés y número 2, tienen la capacidad de esencialmente imprimir dinero que se puede prestar al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, cuando digo que el Banco de la Reserva Federal puede cambiar las tasas de interés, no estoy hablando de ellos cambiando la tasa de su hipoteca. Pueden cambiar lo que se llama el tipo de los fondos federales. Este es el tipo de interés que los bancos se pagan entre sí cuando se prestan dinero, pero en última instancia afectará al tipo de tu hipoteca o al tipo de tu tarjeta de crédito o al tipo de tu préstamo de coche, porque ese tipo de los fondos federales es cuánto dinero tiene que pagar el banco para pedir dinero prestado. El tipo de interés de los fondos federales es el coste al por mayor que tiene que pagar un banco para que le presten dinero y luego te lo venden al por menor. Por lo tanto, si la tasa de fondos federales cae, los bancos pueden cobrarle tasas más bajas, donde en última instancia le están vendiendo préstamos a través de su hipoteca o el pago del coche o una tarjeta de crédito. Ahora bien, cuando el Banco de la Reserva Federal toma la decisión de subir o bajar los tipos de interés o de imprimir dinero y prestárselo al gobierno, lo que está mirando en última instancia son 2 cosas. Número 1 es el máximo empleo y la estabilidad de precios. Esos son los 2 mandatos llamados mandato dual para el Banco de la Reserva Federal. Lo que significa que toman sus decisiones para afectar nuestra economía mirando estas 2 cosas. Quieren ver un bajo desempleo y quieren ver una baja inflación. Así que vamos a jugar a través de algunas hipótesis. Cuando el desempleo es alto, es decir, cuando hay mucha gente sin trabajo, el Banco de la Reserva Federal intentará estimular la economía animando a la gente a gastar para impulsar la economía, para impulsar la contratación. Cuando el Banco de la Reserva Federal quiere estimular la contratación, lo que hace es imprimir más dinero. De esa manera, el gobierno puede gastar más dinero, porque si el gobierno gasta mucho dinero, bien, podrían contratar a más contratistas, podrían dar más contratos a más empresas, podrían fomentar un mayor gasto en algún lugar para animar a las empresas a contratar gente. También podrían reducir los tipos de interés, porque cuando los tipos de interés bajan, la gente suele gastar más dinero. Nuestro sistema económico se basa en el gasto. Cuanto más dinero se gasta, más dinero gana una empresa y más dinero tiene para contratar personal. Así pues, el Banco de la Reserva Federal trabaja en última instancia para estimular la economía, para animar a las empresas a contratar a más gente. La forma en que lo hacen es imprimiendo dinero, reduciendo los tipos de interés. Así, cuando hay preocupación por el alto desempleo, entonces pueden imprimir dinero o reducir los tipos de interés. Si el desempleo es muy bajo, como lo que estamos viendo hoy, donde el desempleo es bajo, entonces lo que el Banco de la Reserva Federal podría hacer es imprimir menos dinero, porque esa impresión de dinero puede causar inflación. Incluso podrían subir los tipos de interés para enfriar la economía y evitar que se recaliente demasiado. Si se pregunta qué significa esto para la economía actual, espere un momento. En segundo lugar, el Banco de la Reserva Federal está trabajando para lo que se llama estabilidad de precios, lo que significa que quieren una inflación baja. Y así, cuando el Banco de la Reserva Federal no tiene ninguna preocupación por la inflación, se sentirán más cómodos imprimiendo dinero. Cuando el Banco de la Reserva Federal no está preocupado por la inflación, se sentirán más cómodos reduciendo las tasas de interés. Cuando la pandemia golpeó, no había realmente ninguna preocupación por la inflación antes de la pandemia o incluso después de la pandemia. Y así, vimos una enorme cantidad de dinero impreso por el Banco de la Reserva Federal para financiar enormes programas de estímulo.
También vimos recortes de los tipos de interés a los niveles más bajos de la historia. Todo ello estimuló la economía, pero por supuesto creó problemas de inflación. Entonces, una vez que la inflación se convirtió en un problema, el Banco de la Reserva Federal trató de corregir los problemas tratando de elevar las tasas de interés, lo que hicieron, e imprimiendo menos dinero, lo que también hicieron. Ahora, el problema es que no se puede arreglar retroactivamente un problema de inflación anterior sin ver deflación. Lo que están haciendo ahora es tratar de ver la desinflación. La deflación es cuando los precios de las cosas caen. Eso en realidad corregiría la inflación previa que vimos en los años del pasado, pero no estamos viendo deflación y el Banco de la Reserva Federal no quiere deflación, porque eso es malo para la economía. Lo que el Banco de la Reserva Federal quiere es desinflación. La desinflación es cuando la tasa de inflación baja. No significa que los precios de las cosas bajen. Solo significa que los precios de las cosas suben menos rápido. Para eso trabaja el Banco de la Reserva Federal. Y aquí es donde, en este momento, el Banco de la Reserva Federal siente que, de acuerdo, la inflación está bajando. Todavía no está en el nivel del 2%, que es lo que quieren, pero no es tan alta como lo fue en el año del año. Así que la inflación está bien. El desempleo sigue siendo bajo y como resultado, el Banco de la Reserva Federal ha decidido reducir los tipos de interés para estimular la economía. Sin embargo, el banco también está preocupado por otros factores que podrían impactar la economía, lo que genera cierta confusión. Por ejemplo, se han mencionado los aranceles como una posible fuente de problemas, ya que algunos creen que podrían empeorar la inflación o incluso llevar a una recesión en Estados Unidos. El presidente Trump ha argumentado que cualquier dolor económico sería temporal y que se superará rápidamente. Estas incertidumbres plantean la pregunta de qué hará el Banco de la Reserva Federal. Si eres inversionista y deseas mantenerte al día con las noticias financieras, te recomendamos suscribirte a Market Briefs, un boletín diario gratuito publicado por mi equipo en Briefs Media. En este boletín analizamos diversos temas como la economía, el mercado de valores, la vivienda, las criptomonedas y la economía mundial de una manera entretenida y fácil de leer. Market Briefs cuenta con miles de inversores que lo leen todas las mañanas y puedes acceder a él de forma gratuita. Si aún no te has unido a Market Briefs, aquí tienes el enlace para que puedas mantenerte al día sobre lo que está sucediendo. Link en la descripción. Ahora bien, ante los cambios económicos que estamos presenciando, el Banco de la Reserva Federal tiene principalmente dos opciones, ser proactivo o retroactivo. Ser proactivo implica que el banco va a predecir las acciones que tomará el presidente Trump y su administración en la economía, así como los posibles impactos que podrían generar dichas acciones. Por ejemplo, podrían pronosticar qué aranceles se aplicarán a cada país y estimar las consecuencias de esos aranceles. En este sentido, la Fed podría decir, creemos que Trump impondrá una gran cantidad de aranceles, lo que empeoraría la inflación y pondría en riesgo la estabilidad de los precios. Por lo tanto, de forma proactiva, aumentaremos los tipos de interés para protegernos ante posibles futuros problemas. Por otro lado, la Fed podría adoptar una actitud retroactiva, es decir, esperar y observar. En este caso, analizarían qué aranceles se aprueban y cómo afectan a la inflación. Si la inflación se convierte en un problema, podrían decidir subir los tipos de interés en el futuro. En cambio, si la inflación no representa un problema y la economía sigue siendo fuerte, también podrían aumentar los tipos de interés. Sin embargo, prefieren esperar y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Entonces, ¿qué hará la Reserva Federal? ¿Qué opción elegirán? En base a la información disponible al momento de grabar este video, parece que optarán por adoptar una actitud de espera y observar. Durante su última reunión, Jerome Powell, el presidente de la Fed, destacó que no tienen prisa por recortar los tipos de interés en este momento. La razón es sencilla. Desean esperar y ver cómo se desarrollan las nuevas políticas económicas y cuál será su impacto en diferentes sectores y en la inflación. Por lo tanto, no desean tomar medidas demasiado agresivas en cuanto a los tipos de interés, sino simplemente ser pacientes y observar cómo se desenvuelven los acontecimientos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Pues depende. Principalmente, te afectará si estás pensando en pedir dinero prestado o ya lo has hecho en cualquier tipo de capacidad. Recuerda, cuando solicitas un préstamo, automáticamente entras en contacto con un banco para pedir dinero. Cuando te dan un préstamo de los bancos, la tasa de interés que aplican puede variar mucho. Puede basarse en la tasa de la tarjeta de crédito, en la tasa hipotecaria o en la tasa de préstamo para un auto, dependiendo del tipo de deuda que tengas.
Recuerde que los bancos deben pagar por obtener el dinero en primer lugar, conocido como tipo de los fondos federales. Es la tasa que los bancos pagan para pedir dinero prestado a otro banco, lo cual es mejor. Cuando los bancos toman dinero prestado, pagan esta tasa establecida por la Reserva Federal. Así que si el Banco de la Reserva Federal dice que no vamos a reducir los tipos de interés tan agresivamente como pensábamos, entonces lo que probablemente significa, lo que parece, es que estos tipos de interés no van a bajar. O al menos no drásticamente. Así que si usted está pensando en comprar una casa, comprar un coche con la deuda o refinanciar su deuda, es posible que no vea una caída drástica en las tasas de interés del banco, a menos que veamos algún cambio en la economía. Esto se basa en lo que hace el Banco de la Reserva Federal. Quiero decir, por supuesto, hay mucha incertidumbre en la economía. En 2020, nadie esperaba que una pandemia llegara y cambiara drásticamente nuestro sistema económico. Pero basado en la información que tenemos hoy, es poco probable que veamos una caída drástica. Esto afecta tanto si estás pensando en pedir dinero prestado o refinanciar deudas, como si eres inversionista, ya que los intereses de las deudas también influyen en el valor de los activos. Por ejemplo, ¿qué sucede normalmente cuando bajan los tipos de interés en el mercado inmobiliario? Cuando los intereses bajan, más personas tienen acceso a dinero y piden préstamos en dólares, lo que puede aumentar los precios de las propiedades. Rememoremos cuando se hablaba de los años 20, 21 y 22. Las tasas hipotecarias eran del 3% y todos pedían grandes sumas. Los precios de las viviendas aumentaron considerablemente, así que tasas de interés más bajas pueden impulsar aún más el valor de los activos, porque da a las personas acceso a dólares más baratos. Lo mismo sucede en el mercado de valores. Cuando los intereses bajan, en general, no siempre, eso puede incrementar el valor de las acciones porque no solo la gente puede pedir más dinero prestado para invertir, sino que instituciones, fondos de inversión y personas adineradas pueden solicitar grandes sumas a tasas muy bajas y volcar ese dinero en el mercado, posiblemente dispuestos a pagar valuaciones más altas por los activos. En resumen, tasas de interés más bajas pueden aumentar el valor de los activos y tasas más altas pueden hacer que crezcan más lentamente o incluso disminuirlo. Sin embargo, es importante recordar que siempre hay un factor X de incertidumbre. Por ejemplo, hoy sabemos que las tasas hipotecarias rondan el 7%, pero al mismo tiempo también hemos escuchado al gobierno del presidente Trump hablar de bajar las tasas al 3%. ¿Podrían aprobarse nuevos programas o incentivos que desconocemos hoy y que podrían reducir estas tasas minoristas? Es posible. Pero de nuevo sigo diciendo que según la información actual, no parece que la tasa de hipoteca vaya a reducir drásticamente según el Banco de la Reserva Federal. Ahora que sabemos cómo esto puede afectarnos como individuos, hablemos de su impacto en la economía en general. Si volvemos a este diagrama, veremos que a corto plazo no se espera una caída significativa en la tasa de fondos federales, lo que significa que es posible que no veamos una gran disminución en las tasas minoristas de la deuda. ¿A quién afecta esto? En primer lugar, a las personas que desean adquirir nuevas deudas. Pero también afecta, número 2, a la gente que tiene deudas que esperamos tipos de interés más bajos para reajustar, para refinanciar. Porque hay un montón de gente por ahí que esperaban que uno de cada 25 va a ser el año. 25 va a ser el año en que puedo refinanciar y obtener una tasa de interés más baja, porque el Banco de la Reserva Federal va a reducir drásticamente las tasas de interés. Pero si no lo vemos, eso significa que la gente podría verse atrapada en pagos más altos. Y eso afecta especialmente a las personas que tienen deudas de reajuste. Por ejemplo, ¿sabías que muchos préstamos inmobiliarios comerciales no son hipotecas a tipo fijo a 30 años? Al igual que si usted está invirtiendo en edificios de oficinas o grandes propiedades comerciales, usted no está recibiendo una hipoteca a 30 años a tipo fijo. Puede ser un préstamo a 3, 4, 5, 6 o 7 años de reajuste. Así que hay un montón de gente que comenzó a comprar estos edificios comerciales en los años 20 y 21, incluso 22, que obtuvieron estos préstamos de reajuste. Bueno, en ese momento su préstamo fue de 2 o 3 o 4 o 5%. Hoy es mucho más alto. Y así, como los préstamos comienzan a reajustar, van a hacer reajustar a las nuevas tasas de venta al por menor de hoy, que son mucho más altos. Lo que significa que los inversores de bienes raíces comerciales podrían ver sus pagos subir no a causa de la inflación, sino porque sus deudas se van a reajustar a las nuevas tasas de hoy. Y ya hemos empezado a ver los impactos de esto porque ya hemos visto una serie de estos impagos de bienes raíces comerciales. Una gran razón para esto tiene que ver con las deudas comerciales que se reajustan a las tasas de interés más altas. Así que si los tipos de interés se mantienen altos, más arrendadores de inmuebles comerciales podrían ver cómo sus deudas entran en mora si no pueden hacer frente a esos pagos más elevados. Tal vez puedan repercutirlo en los alquileres más elevados de las personas que viven en sus propiedades, en los empresarios que alquilan oficinas, en los restaurantes que alquilan locales comerciales, en las tiendas que alquilan locales comerciales,
comerciales o en las personas que alquilan locales industriales. Pero si no pueden, se puede empezar a ver cómo eso sería un problema. Lo mismo ocurre con las empresas. Las corporaciones generalmente no obtienen una hipoteca a tipo fijo a 3 años. Consiguen un préstamo reajustable a 3, 5 o 7 años. Y así, todas las empresas que estaban refinanciando su deuda o tomando nuevas deudas en los años del año a tasas de interés bajas, bueno, van a empezar a ver esos reajustes. Ahora, todavía no hemos visto un gran salto en los impagos de deuda corporativa. En realidad, han sido muy bajos, pero no sabemos si van a seguir así. Si empezamos a ver más empresas que reajustan sus deudas y empiezan a tener pagos de deuda más altos, eso podría afectar a la capacidad de una empresa para seguir obteniendo beneficios, especialmente si sus ingresos no crecen tan rápido. De nuevo, todo esto es hipotético. No sabemos lo que va a pasar, pero es algo en lo que hay que pensar. Por no mencionar que, si alguien tiene una deuda de tarjeta de crédito, ese tipo de interés es una deuda de tipo de interés variable. Eso significa que el tipo de interés de su tarjeta de crédito va a cambiar dependiendo de cuál sea el tipo minorista. Y hay que imaginar que algunas personas con deudas de tarjetas de crédito esperaban que sus pagos de intereses bajaran y estaban esperando que sus pagos de intereses bajaran. Es posible no ver una gran caída en las tasas de interés de la deuda de tarjetas de crédito este año. Hemos observado un aumento en los impagos de tarjetas de crédito en los últimos años. Si los intereses continúan altos, habrá aún más impagos de deudas de tarjetas de crédito, lo cual podría afectar la economía. Si estás endeudado con tarjetas de crédito, una forma de ayuda es transferir parte o todo el saldo de la tarjeta a una tarjeta con 0% de TAE. Así tendrás tiempo, entre 12, 18 o 24 meses, para atacar agresivamente esa deuda sin preocuparte por los intereses. He trabajado con una empresa llamada Finance Boss, la cual es un anunciante de tarjetas de crédito, incluyendo las de 0% de TAE y las que ofrecen reembolsos o beneficios en viajes y negocios. Si quieres leer el artículo sobre mis tarjetas de crédito favoritas, puedes encontrar el enlace en la descripción. Finalmente, me gustaría mencionar que los tipos de interés altos afectan la economía principalmente elevándolos para enfriarla y protegerla del sobrecalentamiento. Pero la segunda cosa que también me gustaría añadir es que si nos fijamos en la historia, en los últimos 50, 60 años, los tipos de interés hoy en día no son realmente tan altos. Estamos por debajo de la media de los últimos 50 o 60 años. Sí, los tipos de interés son altos en base a lo que hemos visto en las últimas 2 décadas. Pero si echamos un vistazo a un periodo de tiempo más largo, los tipos de interés todavía no son tan altos. Así que tomémoslo como lo que vale, pero lo que sabemos es que unos tipos de interés más altos suelen servir para enfriar la economía y pueden provocar más impagos, sobre todo cuando se reajustan las deudas. Ya hemos visto el impacto de eso en el sector inmobiliario. No lo hemos visto en el mundo corporativo. Tal vez podríamos haberlo visto. Y también hemos visto que sucede en el mundo de las tarjetas de crédito, donde los consumidores que tienen una gran deuda de tarjetas de crédito ahora están incumpliendo a tasas de varios años, en realidad más de 10 años de alto. Es algo a lo que hay que prestar atención porque por supuesto puede tener un efecto de goteo en la economía, pero todavía no hemos visto un efecto de goteo con eso. Así pues, se están produciendo muchos cambios en la economía, muchos cambios en el Banco de la Reserva Federal, muchos cambios en el gobierno. Si quieres estar al día de lo que pasa, mi equipo de Market Briefs tiene un boletín gratuito. De nuevo, tengo el enlace en la descripción y estaré trabajando para mantenerte informado en YouTube también. El presidente Trump está considerando deshacerse del impuesto sobre la renta. Escúchenlo. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos arancelar y gravar a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos. La ley de impuestos justos de 25 fue un proyecto de ley que aboliría efectivamente el IRS,